Muy buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos, estimados amigos. Les saludamos con todo cariño, les saludamos ahora con todo nuestro corazón. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias sean dadas a Dios que nos da la oportunidad. Gracias a usted que escucha esta transmisión, que nos deja entrar a su casa, a su hogar. Muchas gracias, le amamos y muchas gracias por sus reportes. Muchas gracias, valoramos sus reportes, pues es como que tuviéramos una reciprocidad de comprender que ustedes están ahí, nosotros predicando aquí la palabra por la fe en Dios. Dios les bendiga, gusto de saludarles. Esperamos que este momento sea un momento muy hermoso, un momento muy especial, un momento en que el poder del Espíritu Santo pueda aplicar esa palabra a nuestras vidas, pueda aplicar esa palabra, vea, a nuestros corazones, a todo lo que somos, a nuestros pensamientos, que esta palabra sea aplicada también a nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios, mire, es autoridad de Dios, es viva, es eficaz y es sanidad también, sana nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, porque al proclamar la palabra con toda fe, mire, hay movimiento espiritual, podemos pensar que empiezan a moverse las esferas espirituales por nuestra fe. Como dice el Señor, la fe mueve montañas. Nosotros no sabemos cómo está usted, solo podemos imaginarnos que usted al escuchar la palabra va a encontrar consuelo, va a encontrar dirección. Todos lo encontramos, consuelo, dirección en la palabra de Dios. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, es tan necesario y tan importante tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Es tan necesario tenerle en el primer lugar de nuestra vida. Oremos a Dios, le invitamos a que ore con nosotros. Amén. Padre Celestial, levantamos nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra completa dependencia de ti. Padre que estás en los cielos, venimos a ti ahora con todo nuestro corazón, pidiendo, Señor, que tú estés presente en espíritu y en verdad, porque tu palabra así lo dice y nosotros lo creemos. Que tu presencia sea real ahora, en este set de transmisión, que siga siendo real en nuestras vidas y que sea real en las vidas, en los hogares, en la atmósfera de cada uno de los hermanos y amigos que están atentos a tu palabra. Pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tengas, Padre, misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros. Todos estamos necesitados de ti. Todos anhelamos de ti. Como dice tu palabra en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice el salmista. Y nosotros queremos ser nuestras las palabras del salmista. Señor, ven, sacia la vida de cada uno, suple las necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, entra a cada hogar, a cada habitación, a cada corazón, Señor, que te invita y que te dice, pasa adelante, Señor. Haz real tu presencia, Padre. Nosotros, Señor, estamos hambrientos y sedientos de ti. Tú eres la razón de nuestro vivir. Tú eres la razón, Señor, de nuestra existencia. Sin ti no somos nada. Sin ti nada podemos hacer. Pedimos, Padre querido, que operes un milagro en el corazón de cada uno de los oyentes, en nuestros corazones. Y el milagro más grande es sentir, Señor, que tu palabra
haga rema en nuestros corazones, Señor. Pedimos, Padre, que visites a cada uno, Señor. Y según, Padre Santo, las situaciones que cada uno está pasando, solo tú los conoces, porque tú conoces las vidas, los corazones, Padre. Nosotros ni a nosotros mismos nos conocemos, pero tú conoces a todos. Fortalece, llena de tu presencia, llena de tu poder. Abraza a cada uno, Señor. Padre, aquellos hermanos, aquellos amigos que se sienten encerrados en alguna dificultad, en algún problema, en deudas, quizá enfermedades, posiblemente están postrados en una cama, llenos de temor, llenos de angustia, quizás la duda les llega al corazón. Padre, pedimos ahora que tu presencia irrumpa en esas habitaciones. Tu presencia sea ahora, Padre, y que tú, Señor, pongas tu mano sobre cada uno y opera un milagro, Señor. Opera un grande milagro, como lo es fortalecer las vidas, como lo es, Padre Santo, que huya el temor, que huya la duda, que huya la enfermedad, que huya, Señor, la inseguridad, que huya, Padre Celestial, toda atmósfera hostil de cada uno de los amables hermanos y amigos, Padre. En este momento clamamos, Señor, que pongas tu mano y traigas esperanza, Señor, en aquellos corazones que sienten que ya no tienen ninguna esperanza. Tú eres la esperanza. Tú estás con ellos, Señor. Tú estás a su lado, Padre, de todos aquellos que te aman y esperan en ti, Señor. Padre Celestial, fortalece a cada uno. Pedimos en el nombre de Jesús que levantes a los enfermos, porque eres el mismo Cristo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Que traigas un consejo al corazón que está desorientado, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre. En tus manos ponemos, Padre, estas necesidades, aquellos hermanos o amigos que se sienten sin ninguna esperanza y sienten que su atmósfera, Padre, está perdida, hay inseguridad. Señor, tú eres la esperanza. Hazle sentir, Señor, que tú los amas y que tú eres la esperanza y tú has prometido, Señor, estar con aquellos que te aman, con aquellos, Señor, que han entregado su corazón, han entregado su vida a ti. Tú los vas a levantar, tú vas a hacer la obra, lo creemos. Aquellos hermanos que quizás están en una cama, enfermos del COVID, quizás, Padre Santo, ya perdieron la esperanza y tienen grandes batallas en su corazón, tienen batallas en su ser. Señor, pon tu mano ahora sobre ellos. Trae esperanza, trae fortaleza, trae fuerza al interior de su corazón, Señor, sabiendo que tú eres Dios y estás al control de todas las cosas. Muchas gracias por habernos atendido. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bueno es que tenemos un Dios. Qué bueno es que tenemos un Padre a quien clamar, a quien correr y con toda confianza hablar con Él. Si usted dice, pastora, qué bueno que usted tiene toda esa confianza y esa seguridad, yo no la siento, yo no la tengo, me siento inseguro, siento que Dios no me ama, siento que mis pecados son tantos que Dios ya no me ama y no me escucha. Eso no es verdad, porque el enemigo de Dios, que es enemigo de nuestras almas, pone pensamientos negativos en nuestra mente, pone pensamientos de culpabilidad y nosotros no tenemos que abrigarlo. Es cierto que nosotros somos pecadores, pero la gran diferencia es que arrepentidos. Somos pecadores arrepentidos de nuestros pecados y estamos procurando agradar a Dios.
que no somos perfectos, pero tenemos en nuestro corazón esa certeza de buscar la rectitud, porque anhelamos estar con Dios. Usted no ha entregado su corazón al Señor. Usted es la que tiene que tomar la decisión. Entréguese a Él. Entréguese a Él. Él está esperando. Él le ama. Tenemos la palabra del Señor en este momento y el tema que tenemos es lamento sobre una ciudad. Es el tema que tenemos. Hay una lamentación, hay un dolor, hay una tristeza, hay una angustia en el corazón, mire, de alguien y que se lamenta, mire, sobre una ciudad. Y esa lamentación y ese dolor y esa angustia es del Señor Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Es de nuestro amado Señor Jesús. La palabra lo dice en el libro de Mateo capítulo 23 y versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Estas son palabras de lamentación, de tristeza, de angustia y de dolor de un Dios que nos ama de una manera que nosotros no imaginamos. Nosotros estamos en este tiempo, mis hermanos y amigos, viviendo una época más difícil y más dura, más que nunca. Lo que estamos enfrentando, el mundo entero está enfrentando, mire, los azotes de la pandemia del COVID-19, los azotes de la economía, azotes de luto, de dolor y de tristeza y de orfandad de hijos que murieron los dos padres. De verdad que todo esto causa mucha tristeza y causa mucho dolor. El Señor Jesús ya lo había previsto y ya lo había dicho y lo había profetizado. Mire. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, para nosotros que le pertenecemos a Cristo y que le hemos entregado nuestro corazón y que hemos dicho, Señor Jesús, pasa adelante, siéntate en el trono de mi corazón, conduce mi vida, maneja mi vida. Y que quizás no estamos a la altura del gran apóstol Pablo, pero podemos nosotros hacer nuestras las palabras y el sentir del apóstol Pablo, las palabras, aquel versículo que él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este versículo inicia, con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda esta situación a nivel mundial, todo este temor que hay a nivel mundial, todo esto que no se avisora nada bueno, sino que lo que se avisora es destrucción, muerte, calamidad, pandemia, luto, dolor, escasez económica. Todo eso es lo que avisora al mundo hoy. Gracias aquí al hermano que me puso el pasaje de Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Vea lo que el cristiano, lo que el creyente puede decir cuando su vida ya no es suya, sino le pertenece a Cristo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la fe, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces el mundo entero ahora, no ahora, sino en todos los tiempos que la humanidad de por sí ha sufrido muchas desgracias, mucha devastación, muchas situaciones duras y difíciles. Si tan solo el mundo entero viviera, como dice el apóstol Pablo, en la fe, no de las cosas visibles, sino en la fe del Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Hoy los cristianos, y no solo hoy, sino los cristianos de todos los tiempos, los hijos de Dios, porque en todos los tiempos ha habido angustia, ha habido tribulación, ha habido situaciones difíciles, pero hoy el mundo está enfrentando muchas cosas más difíciles, o sea, va acrecentando y se va acrecentando y acrecentando la maldad y las consecuencias del pecado sobre el mundo. Entonces es de temor, de tristeza, de dolor y dificultad para el mundo entero. Mas para los que le pertenecemos a Jesús, mas para los que vivimos en la fe del Hijo de Dios, para nosotros es gozo, para nosotros es alegría, para nosotros es al contrario. ¿Por qué? Sencillamente porque nuestra fe en el Señor Jesús se acrecenta aún más, se confirma aún más al ver todo lo que el Señor dijo que iba a suceder y está sucediendo. Nuestra fe crece más, nos fortalecemos más. Eso es el sentir de un hijo de Dios, de una hija de Dios que realmente cree al Señor. Es cierto que hay angustia y dolor, hay tristeza, y también la enfermedad alcanza, y también la muerte alcanza al creyente. Ahí Dios es Dios, Dios está en control. Él sabe si nos va a llevar a través de este COVID, o Él sabe si no lo va a hacer. Él es Dios, Él es Rey, Él es soberano. Y nosotros vivimos sin temor, sin dudas, sin angustias, sino al contrario, nuestra fe es fortalecida porque todo lo que el Señor dijo se está cumpliendo. Amén. ¿Está usted conmigo? Alabado sea el Señor. Vemos entonces la angustia del Señor Jesús. Por eso Él se angustió y se preocupó sobre la ciudad de Jerusalén. Veamos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas dice algo que como quebranta el corazón. Capítulo 19 de Lucas, versículo 41 a 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Evangelio de San Lucas es el único que registra que Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Las lágrimas del Señor Jesús, de angustia, de dolor y tristeza, por lo que venía sobre este mundo, sobre todo sobre un pueblo que rechazó al Señor Jesús. Mire, sobre el pueblo de Jerusalén. Leamos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró, mire, sobre ella. Sigamos rápidamente. Y luego sigue diciendo esta palabra, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estremecerán. Veamos el versículo 44.
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es escalofriante esta palabra. Escalofriante, no de temor, sino escalofriante de cuán grande es el amor de Dios para los pecadores. Cuánto nos ama Dios a nosotros los pecadores. La gran capacidad del amor de Dios, que hasta el Señor derrama lágrimas. Derramó lágrimas sobre Jerusalén, ha derramado lágrimas sobre este mundo, porque el Señor nunca quiso lo que el mundo sufre hoy. El Señor nunca quiso, ni deseó, ni planeó lo que Israel sufre y ha sufrido en todos los tiempos, porque no creyó en el Señor. ¿Vean? Entonces el Señor le dice en el versículo 42, oh, mire, si también tú conocieses, mire, a lo menos, mire, si tú conocieses en este día, mire lo que dice el Señor, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué es que esto da escalofrío? Porque si el Señor, siendo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Él, mire, estaba unido todo el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de Jesucristo, el amor del glorioso Espíritu Santo, para que le fuera bien a Jerusalén, para que le fuera bien a este mundo. Mire, si Él siendo Dios se conmovió tanto, podemos nosotros entender, queridos hermanos y amigos, cuán profundo y cuán grande es el amor de Dios para Jerusalén, para este mundo. Mire, pero cuán grande también es la capacidad del ser humano para rechazar ese amor de Dios. Es conmovedor. Puede ver usted este mundo entero, hermano y amigo. Como dice la palabra, todos se descarriaron. Cada uno se apartó por su camino. Dice en el libro de Isaías, cuando el pecado entró a la raza humana y cada uno buscó una religión. Unos buscaron religiones, otros buscaron filosofías, otros buscaron brujos, adivinos, buscaron una salida, el humanismo y diferentes cosas se dispersaron buscando el bien para sí cuando no lo encontraron ni lo encontrarán. El único que puede hacernos bien es el Dios vivo y verdadero, y fuera de Él, dice su palabra, no hay otro Dios. El pueblo de Israel se equivocó muchas veces y el Señor lo limpió, lo perdonó, lo buscó siempre. Igual que el mundo entero, cada uno se apartó por su camino, pero lo menos que hace el mundo es levantar su mirada espiritual y mirar al Dios vivo y verdadero que está sentado en su trono, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó a nosotros, el que sustenta al mundo con su lluvia, sustenta al mundo, vea, con lo que Él aún sostiene la humanidad, con alimento, a pesar de todo pecado y toda maldad. Vemos entonces este pasaje escalofriante de las lágrimas del Señor Jesús, su gran capacidad de amor y la gran capacidad de rechazo que tiene el ser humano. Entonces el Señor dice esta palabra que Él derramó lágrimas sobre la ciudad de Jerusalén. Y entonces vemos la situación de esta ciudad. Y llegó la visitación del Señor, pero no lo conocieron, lo rechazaron. El mundo actual, el mundo en todas las edades,
ha tenido la visitación del Señor? La visitación a través de su palabra, a través del santo evangelio que es predicado en todo el mundo. Y este es el termómetro de Dios, que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, hasta el último rincón de la tierra, entonces dice la palabra, vendrá el fin. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios está visitando hoy aún el mundo entero. Este tiempo, estamos viviendo tiempos de gracia, tiempo de visitación del Señor. Queridos hermanos, nosotros de verdad que somos llamados a darnos cuenta que aún tenemos la visitación de Dios. Como dice su palabra, la mano de Jehová está alzada, pero muchos no la ven. El Señor Jesús dijo que sus ojos están velados. Sus ojos están enceguecidos, sus ojos espirituales. ¿Qué fue lo que les encegueció? La dureza de su corazón, la incredulidad, la religiosidad. Fieles devotos a su religión eran los escribas, los fariseos, miren, los sacerdotes, los religiosos de la época de Jesús, eran fieles a su religión, velaban porque se cuidaran los ritos religiosos y no vieron que el Señor Jesús, el Dios vivo y verdadero, estaba viviendo dentro de ellos. No conocieron su visitación porque no le pusieron atención, porque podía más sus creencias, podía más su religión que el prestar atención al Señor. El Señor dice, sigue diciendo en su palabra que Él, entonces dice, por cuanto no conoció el día de su visitación, pero si nosotros vemos lo que nos dice San Juan capítulo 1, versículo 11, nos enseña lo que cuál era la postura de Israel en entonces. Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Israel no recibió a Jesús, creyó nada más que él era un profeta, que él era un buen hombre, él era el hijo del carpintero José, su mamá era María, así lo aseguraron. No sabían que ellos solo eran padres adoptivos y que el verdadero Padre del Señor es el Padre que está en los cielos, porque Él fue engendrado a través del Espíritu Santo, no fue por voluntad de humano, no fue engendrado por carne y sangre, sino que engendrado por el poder del Espíritu Santo. Pero ellos lo materializaron y ellos dijeron, no, él es hijo del carpintero, hijo de María, un profeta bueno, pero ahí nomás no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el pasaje sigue diciendo acá. Luego dice, mas a los que le recibieron, dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno, hermano y hermana, que usted sí le recibió. Qué bueno que el Señor me iluminó a mí y le recibí en mi corazón. Habla el Señor de recibirle. Qué bueno, qué dicha, como dijo una anciana de la iglesia, pero qué suerte que nosotros sí creímos en el Señor, pero no es ninguna suerte, sino que el Espíritu Santo nos convenció y nuestro corazón lo hicimos suave, para oír su voz. Gracias sean dadas a Él y toda la gloria solo a Él le pertenece. Entonces no le recibieron. Sigue diciendo el Señor al pueblo de Israel, a los que le rechazaron, que Él quiso, así como la gallina extiende sus alas y pone sus cobijas, sus polluelos debajo de sus alas, dice el Señor, así realmente el Señor quiso hacer con el pueblo de Israel. Volvamos a Mateo 23, 37. Lo que el Señor sigue diciendo en esta palabra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El mundo entero, y no solo Jerusalén, ha apedreado a los profetas enviados por Dios. Si nosotros leemos la palabra en el Antiguo Testamento, vemos a los siervos de Dios, los profetas, fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron muertos por predicar el mensaje de Dios. Vea, Isaías, el profeta de Dios, fue muerto por predicar la palabra de Dios, por profetizar en contra del pecado. Los pecadores se enfurecieron y mire, y murió aserrado, según la historia. El profeta Jeremías, ahí mire, le llamaban el profeta llorón, porque él, igual que Jesús nuestro gran ejemplo, el profeta Jeremías derramaba lágrimas de ver hasta dónde llegaba la maldad y el pecado, mire, del pueblo de Dios, que no le reconocieron, no conocieron su visitación y persiguieron al profeta, lo pusieron en una cisterna, lo encarcelaban, le mandaban a callarse, que no siguiera predicando, y decían: cuando tú abres la boca, abres solo para profetizar cosas malas, ya no hables. Pero el profeta hablaba de parte de Dios. Y así, en los profetas menores, Zacarías y otros profetas fueron muertos por predicar la palabra. Por eso Jerusalén era conocido que mata a los profetas, que apedrea. Se recuerda que Esteban, uno de los discípulos de Jesús, fue muerto literalmente a pedradas en Jerusalén por los religiosos, por los que invocaban el nombre de Dios en su religión, por los que decían que esa religión era la excelente, esa era la verdadera religión, y que ellos eran antiguos. Y la mano del Señor estaba alzada con la visitación del Señor Jesús, pero realmente ellos eran conocidos por apedrear a los profetas. Mire, Hechos capítulo 11, en el versículo 37 y 39, usted puede leer esta palabra. Nosotros no la leemos porque el tiempo nos está avanzando rápidamente, pero usted lo puede anotar. Jerusalén entonces era conocida porque maltrataba a los profetas, no los recibía, lo apedreaban y los mataban. Ahora, ¿no es lo mismo que está pasando con los siervos de Dios? En toda la historia del cristianismo, los discípulos, todos murieron, fueron ejecutados por predicar de Cristo. Dios Padre ha visitado la humanidad desde el día que Adán y Eva pecó, pero la humanidad siempre le ha rechazado hasta hoy. Pocos, como dice la palabra, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida eterna, y pocos van por él. Es la condición de este mundo. El mundo recibe la visitación del Señor desde todos los tiempos y todas las edades, a través de los profetas que fueron muertos, fueron apedreados, fueron masacrados. Entonces Dios Padre dijo: enviaré a mi Hijo Jesús. Así dice en una de las parábolas de los evangelios: enviaré a mi Hijo. Al ver a mi propio Hijo, lo van a respetar, le van a amar, le van a creer que yo les amo y van a creer a mi palabra. Pero no fue así. El Señor fue apedreado, fue crucificado. El Señor fue maltratado, molido fue por nuestros pecados. Dice en Isaías 53, versículos 4 y 5, no lo leemos por tiempo. Mire, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él llevó el castigo de nuestra paz, y por sus llagas fuimos curados. A los que le hemos recibido, amigo, hermanos, nosotros ahora tenemos la visitación de Dios a través del glorioso Espíritu Santo.
Se predica el amor del Padre, el amor de Jesucristo. San Juan capítulo 3 en el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Eh? Y luego ese mismo pasaje dice, pero el que no cree en él ya ha sido condenado por no creer en el Señor. Miren, porque el Señor vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra, porque sus obras eran malas y no querían que la luz los sacara a flote, que no se viera, que esos pecados sigan escondidos. Por eso aborrecieron al Señor Jesús, por eso aborrecieron la luz. Qué terrible es el rechazo del ser humano al amor de Dios, al amor de Jesucristo. Nos sigue enseñando en la palabra en el mismo versículo 37 que tenemos ahí en pantalla. Miren, entonces el Señor, como dice Lucas, derrama lágrimas sobre esta ciudad porque lo que venía sobre ellos era triste, era terrible por haberle rechazado. Porque Él quiso, así como las gallinas, nosotros, ¿verdad? Muchos tenemos el ver cómo es una gallina. La gallina extiende sus alas y sus pollos, mire, se cobijan debajo de sus alas. Y los pollos ni se ven porque están muy estrechos y están ricos, protegidos debajo de las alas de la gallina. Una vez vi a una gallina, mire, después de que llovió, fuertemente llovió, y la gallina como que no pudo llegar a su lugar de protección, y se quedó ahí, y se mojó. Estaba la gallina bien apachurrada, su plumaje, y estaba acurrucada, porque se mojó de la lluvia, del huracán. Y luego yo pensé, ¿y los pollos? Si la gallina está así, los polluelos se han de ver muertos bajo esta lluvia. Cuando yo moví la gallina, ¿cuál fue la sorpresa? Que ahí salieron sus polluelos y estaban bien calientitos debajo de la gallina, y la gallina estaba bien mojada. Dios pone el ejemplo de la gallina. Dios pone como que la gallina fuera el prototipo del Señor, que Él extiende sus alas y nos da cobertura a aquellos que le creen, a aquellos que le reciben, para protegerles, para cuidarles. Nos dice la palabra del Señor. Leamos lo que dice el Salmo 91 en el versículo 4. Dios ama al mundo entero, pero el mundo le rechaza con toda fuerza. Vean lo que dice versículo 4 del capítulo 91 de los Salmos: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él será para ti un escudo. Mira, un escudo, y adarga es su verdad, su gran protección, su cobertura. El mundo dice hoy en día, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? Más que nunca. Y la mano del Señor está extendida, pero no la ve. Y luego siguen diciendo, ¿dónde está Dios? Miren, muchos niños huérfanos, niños abandonados, niños tirados en la basura, mucho asesinato, mucho secuestro, mucha perdición, perversión sexual, sexo ilícito, una serie de atrocidades que el mundo está viviendo. La maldad ha agarrado auge a gran escala, que muchos se conmueven, se comprime su corazón, pero su pregunta es, ¿dónde está Dios? Como quien dice, ¿dónde está Dios que no mira esto? Como quien dice, ¿dónde está Dios que no hace algo? Y el Señor tiene su mano extendida y sus alas extendidas para decir, corre, ven a Cristo, entrégate a Él, ríndete para siempre.
como dice uno de los salmos, que en este momento estoy recordando, le dice en el Salmo 145 o 45, si no recuerdo mal, en el versículo 9 y 10, le dice el Señor Jesús una ilustración a la iglesia, a su novia, la iglesia, que es los que hemos aceptado a Jesús. Le dice, oye hija, le dice, renuncia a la casa de tu padre y la casa de tu madre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él porque él es tu Señor. Gracias al hermano aquí que nos puso el pasaje. Salmo 45, versículo 10, leamos. Dice el Señor Jesús este ejemplo: oye hija, y mira e inclina tu oído. ¿Por qué es femenino? Porque se refiere a la iglesia de Cristo, pero es para el mundo entero. Por decir algo, oye, ¿verdad? Hija, mira e inclina tu oído. Aquí hay de renunciar. Mire, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. No sé en qué versículo está por ahí. Y deseará el rey tu hermosura. El hermano me lo va a buscar de plano. ¿Está ahí? Ay, perdón, no lo había visto. Mire, versículo 11. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Estará dispuesto el mundo entero hoy de renunciar a todo lo que la Escritura enseña que no es del agrado de Dios? ¿No estás dispuesto a renunciar? Cuando dice la casa de tu madre y renuncia a tu pueblo, no está hablando de ser irresponsables con los padres, ni está hablando de humillar a un pueblo, ni desaprobar la compañía de nuestro prójimo, los seres humanos. Está hablando de creencias, está hablando de costumbres, está hablando de tradiciones que no son del agrado de Dios. Está hablando que toda esa costumbre, esas tradiciones y religiosidades son, mire usted, esas son cosas equivocadas. Velan los ojos de las personas para que Cristo está ahí con sus alas extendidas, Dios Padre, para guardarnos, para protegernos, para ayudarnos, para bendecirnos, pero no lo ven, porque lo que miran es la religión. No tienen la capacidad de abandonar todo por Cristo Jesús. Cristo tuvo la capacidad de dejar todo en los cielos y venir a esta tierra y poner sus pies sobre esta tierra donde todos somos malvados, en medio de gente malvada. Él tuvo la capacidad por amor al mundo entero, por amor a usted, por amor a mí. Y aún hoy su mano está alzada. Aún hoy el Señor Jesús derrama lágrimas de ver la desgracia que hay en el mundo. Y sus siervos, los predicadores, profetas, evangelistas, pastores, todo cuanto siervo el Señor ha levantado. Y en estos tiempos, como predicó el hermano Álvaro el domingo, mire, en nuestras transmisiones de iglesia, de nuestra iglesia, la palabra de Dios abunda. Está sobreabundada la palabra. La Biblia ha sido traducida en muchos idiomas del mundo, en dialectos. Mire, aquí donde nosotros somos, en Baja Verapaz, está el Nuevo Testamento en el dialecto de este lugar, para que nadie diga que no escuchó. Pero el mundo no está dispuesto a renunciar a sus vanidades, a sus deleites, a sus placeres de la carne. No está dispuesto a renunciar. Vea, hermano y amigo, nosotros entonces entendemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos, que ha batallado con una humanidad y con un mundo, que Él derrama lágrimas por amor, porque sabe lo duro que le está pasando y lo peor que le espera. Una vida eterna sin Dios es lo peor que pueda pasar.
El sufrimiento de este mundo pues es leve, dice la palabra, comparado con la eternidad. Pero si no se entrega a Jesús, se muere rechazando a Jesús, se muere sin haber renunciado lo que no le permitió entregarse a Jesús, entonces el sufrimiento y el dolor sigue por toda y toda la eternidad. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 9 a 11. Es como el Señor trató a Israel y lo sigue tratando con bien, a pesar de que ellos rechazaron a Jesús, pero ellos le van a conocer. El Señor va a tratar con ellos. Dice así, porque la porción de Jehová es su pueblo. ¿De quién estaba hablando? De Israel en aquel entonces, en Deuteronomio. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la herencia que le tocó. Para el Señor su pueblo es su heredad. Para el Señor su pueblo es su herencia. Él quiere ser amo y Señor nuestro, vea. Muy bien. ¿Dónde halló el Señor a Israel? Le halló en tierra de desierto, cuando estaban en Egipto. Mire, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Vea el amor de Dios. Veamos el siguiente versículo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¡Wow! Mire la grande capacidad del amor de Dios, único. Él no es religión, con Él no son ritos, con Él es una entrega y con Él es una comunión, una relación íntima a través de la comunión con Él. Ahora nosotros no necesitamos que venga alguien a decir que este es un sacerdote y me va a llevar al Padre, porque el sacerdote es Cristo Jesús. Él es el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día con día. Entonces esa relación íntima, esa comunión. Vea, entonces mire, las lágrimas del Señor es por todo lo que venía sobre Israel. Y de cierto, por falta de tiempo, pues no podemos extendernos más, pero Israel, todo lo que el Señor dijo sobre Israel, veamos lo que nos sigue diciendo, queridos hermanos. Mateo en el capítulo 38, lo que el Señor seguía exclamando sobre este pueblo. Dice así el versículo 38 de Mateo 23. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mire, entonces la casa de Israel iba a quedar desierta. ¿Por qué? Si nosotros seguimos leyendo la palabra, el Señor sigue explicando que iba a ser destruido Jerusalén, iba a ser destruido el templo que amaban mucho ellos y que siguen amando, porque ese templo es el que se construyó después de que Salomón construyó el templo, mire, y fue destruido también ese templo, y luego construyeron otra vez. Mire, en Israel los ayudaron los romanos a construir el segundo templo, pero los romanos ayudaron a construir el segundo templo para ganárselos, porque los romanos conquistaron a Jerusalén. Esto era parte de la destrucción de Jerusalén por la dureza de su corazón en contra del Señor Jesús. Muy bien. Entonces, el Señor les dice, veis, este templo va a ser destruido, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y así sucedió. Y luego vemos cómo Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Los babilónicos los conquistaron, los llevaron cautivos, estuvieron por 70 años en Babilonia. Y vea, la ciudad de Jerusalén quedó desierta, como dice el Señor, completamente desierta, destruida, porque se cumplió lo que el Señor dijo, que Él extendió sus alas y quiso tomarlo como la gallina
toma sus polluelos para cuidarlos, para guardarlos, y no quisieron, lo rechazaron. Vemos entonces que la casa es hecha desierta. Jeremías capítulo 12, versículo 7. Estoy aquí corriendo porque el tiempo ya me estaba apremiando. Vea lo que dice Jeremías 12, 7. He dejado mi casa, dice el Señor. Desampararé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. El Señor Jesús se fue. El Señor Jesús se apartó de Israel. El Señor se apartó. Pero nosotros los gentiles tenemos la grande bendición que Jesús, mire, reunió a sus discípulos. Los 12 discípulos le creyeron. Aunque no falta un Judas, ¿verdad? Siempre es así en alguna congregación, que le entregó y le traicionó. Pero tenía más discípulos, no eran solo los 12, sino que tenía más discípulos. La Biblia nos enseña. Entonces tenía el Señor muchos discípulos que le seguían, que sí creyeron en Él, que sí le recibieron. Ahí levantó Él su iglesia, la iglesia escrita en el libro de los Hechos. Entonces nos dice la palabra que el Señor por una temporada tiene a Israel en pausa. Y ahora es la era de la iglesia. Es la era de nosotros, como dice el versículo 12. A los suyos vino, a los israelitas vino, y ellos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, dice en el versículo 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros los gentiles recibimos, componemos la iglesia de Cristo. Esta es la era de la iglesia de Jesús, querido hermano y hermana. Amigos, entréguese a Jesús. Pase a formar parte de la iglesia de Cristo. No una iglesia con un nombre que los hombres le hayan puesto, sino la iglesia que Cristo compró y lavó con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros las personas que Jesús habita en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. Él no habita ahí. Él habita en templos de carne y hueso como somos nosotros. Él espera que nos entreguemos a Él. Y todos los comprados y lavados con la sangre de Jesús, la iglesia, esa es la iglesia de Cristo. Todos aquellos que predicamos la doctrina bíblica, no una doctrina de una religión, sino la doctrina bíblica. Vea, comprados y lavados con su sangre. Nos dice la palabra. A los que le recibieron, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo y amiga, forme parte de la iglesia de Cristo, la iglesia espiritual. Mire, donde le predican del perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo, como dice Hechos capítulo 4 y versículo 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre, ni nombre, no que un nombre de fulano, que ese nombre de sultano, ese nos va a salvar, no. Hechos 4:12 dice, no hay ningún hombre, ni nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien puedan ser salvos. No lo hay. Solo el nombre de Jesús, que Él no es hombre. Él se hizo hombre una temporada por amor a nosotros, pero Él es Dios. Solo en el nombre de Jesús, dice la palabra en Filipenses, en cuyo nombre se dobla toda rodilla. Entonces, esa es la iglesia de Jesús. Todos aquellos que entregaron su vida y recibieron a Jesús en su corazón. Vemos entonces, amados hermanos y amigos, que Jesús se apartó de Jerusalén, se apartó de su pueblo amado, Israel, y ahora los tiene en pausa, y aún los ama, y está con ellos, y nosotros como iglesia de Jesús los amamos y los bendecimos, y oramos por ellos, porque el Señor los ama, sigue siendo su pueblo, pero Él ahora los tiene
en pausa, pero Él va a venir. Mire, entonces le verán y se lamentarán sobre Él, no solo ellos, sino todas las naciones que rechazaron a Jesús, y verán a aquel que traspasaron con aquellos clavos, que traspasaron con aquella espada en el costado, le verán y llorarán. Y no solo los israelitas, sino todo el mundo que le rechazó se va a arrepentir, pero va a ser tarde, porque hoy es el día de salvación. En cuanto que te digan hoy, es que es hoy. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ver la mano de Jehová que está alzada sobre nosotros. El mundo entero mire la mano de Dios que está alzada y que se sigue predicando la palabra, que el Señor nos sigue hablando. Pero cuando rechazamos al Señor, aún siendo cristianos, hijos de Dios, que si nos hemos enfriado, si nos hemos apartado, si ya no oramos, si ya no leemos la palabra, ya no meditamos en la palabra, nosotros ya no la obedecemos, si no asistimos a la iglesia, si no nos unimos como pueblo de Dios, aunque estamos en pandemia, en los lugares donde ya nos han dado oportunidad de aperturar, pues estamos reunidos con todos los cuidados de sanitización y los cuidados que necesitamos para nuestra salud física. Es necesario que no se quede, hermano, hermana, no se quede estancado. Entre más tiempo usted le da, el corazón se engrosa más de pecado, se endurece más, viene la ceguera espiritual, y entre más tiempo usted le permite, más difícil va a ser. Vea, para usted, que su corazón anhele de Dios, que su corazón desee de Dios, que su corazón llore por la presencia de Dios, que sus ojos miren la mano de Dios que está, sus alas extendidas para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Aunque pasemos tribulaciones, y mucho creyente lo está pasando, muchos están pasando tribulación, muchos estamos pasando de todo. Aún así, nuestro corazón sabemos que está en Dios y Él nos tiene bajo sus alas. No padecemos de temores ni de angustias, porque Él nos alienta, porque Él nos cuida, protege nuestro espíritu, protege nuestras emociones, nos da fortaleza. Sentimos su abrazo por la fe, sentimos su abrazo. Pase lo que pase, venga lo que venga, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y como dijo el apóstol Pablo, con Él estamos unidos y vivimos en este mundo lleno de dolores y de cosas sin sabor, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Hermano y hermana, si nosotros no vemos la mano de Jehová que está alzada, estamos menospreciando la presencia de Dios, estamos despreciando las manifestaciones de Dios a través de su Santo Espíritu, que se está dejando sentir. Mire, las sanidades, las liberaciones, los milagros que Dios está haciendo. ¿Cómo podemos sentir? Nosotros ya aprendimos a través de nuestro espíritu a sentir la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros lo estamos hoy menospreciando, estamos en el mismo papel de Israel. El Señor se va, y el Señor no se va de un pueblo, sino se va de los corazones. Y el corazón del creyente queda vacío y queda hecho un desierto y queda en dolor y tristeza. Y qué dolor que el Señor se va, como dice en Jeremías. Él se va y muy nos puede amar, hermano y hermana. Pero si nosotros estamos sumergidos en los afanes de este mundo, estamos sumergidos, mire, en la indiferencia hacia la mano de Dios, el poder de Dios de este tiempo que está extendido sobre nosotros, lo estamos menospreciando. Muy nos puede amar, pero Él se va. Se va de la vida de una persona, se va de una iglesia donde lo han menospreciado, se va de un pueblo, se va de una ciudad, se va del mundo. Así dice, he dejado mi casa, mire, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Vean. ¿Y quiénes son los enemigos hoy? ¿Quiénes son los enemigos? Nuestro mayor enemigo es nuestra carne pecaminosa, y el maligno enemigo de Dios, que ya no tiene mucho que hacer, sino solo darnos un medio empujón, y nuestra carne, que la hemos entregado
ahí sí que a su gusto y sus placeres. Pero cuando nos entregamos a Cristo, Él extiende sus alas y Él nos ama. Hoy por hoy entonces, veamos que tanta capacidad tiene el mundo de rechazar el amor de Dios. Qué terrible capacidad tiene. Y se enojan. Mire, por eso el Señor le dice a su iglesia lo que vimos en el Salmo 45, versículo 10 y versículo 11. Oye, hija, renuncia a la casa de tu padre, de tu madre, y deseará al rey tu hermosura. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. Renunciar es dejar todas esas creencias vanas, religiosidades, placeres de la carne. No se trata de un abandono físico de nuestros seres queridos. Como hijos de Dios somos responsables de cuidar a nuestros padres, de cuidar a nuestra familia que nos necesita, porque es importante que nos amemos unos a otros, pero tratándose ya de lo espiritual, tratándose de que si ellos no aman a Jesús y no se entregan a Él, su corazón con todo dolor, ¿verdad? Usted aparta sus creencias de la de ellos y se entrega a Jesús, entonces el Señor, para Él va a ser usted hermoso y deseará al Rey tu hermosura. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. Esto no se lo puede decir a alguien que no se ha entregado a Jesús. No puede porque no lo entiende. Lo va a tomar por el lado material y se va a enojar aún más. Vemos entonces que el Señor, ese es su anhelo. El Señor le dijo a Israel entonces, no me veréis más. Sigue diciendo en el libro de Mateo, en capítulo 23 y en los versículos que tenemos acá. Le dice a Israel en el versículo 38, no me veréis más. Mire, hasta el día, veamos, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Veamos el siguiente versículo, donde el Señor dice, no me veréis más hasta el día que venga. Y entonces dice el Señor, y entonces me veréis y dirás, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Hasta entonces, ¿y cuándo va a ser ese tiempo? En su segunda venida, en el día que el Señor vendrá. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto se lo dice a Israel. Ahora Israel no sabe. Sus ojos se enceguecieron. Pero hasta que venga en su segunda venida, donde dice la palabra que todo ojo le verá, entonces se lamentarán ellos y todos los que rechazaron a Jesús. Vean, el Señor entonces, vemos, ahora nos sigue diciendo la palabra, qué importante es entregarnos a Jesús. Voy concluyendo. Es duro, pero tenemos que leerlo. Como dice en Juan 3:17, porque Dios Padre no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el que no ha creído en Él, de cierto, ya es condenado, dice la palabra. Él es contundente, tiene un gran poder inigualable de amor, pero también Él castiga a sus enemigos, porque el que no le recibe se constituye en su enemigo, dice la palabra, y no nos conviene, al mundo no nos conviene que Dios sea nuestro enemigo. Entonces dice en conclusión, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, nos dice así la palabra del Señor. Vea, he aquí que viene con las nubes, mire, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Esta es la conclusión del Señor. Muy bien. Nosotros tomamos la decisión de renunciar a todo lo que no va con entregarnos al Señor de verdad, o que tome más importancia
todo aquello que nos aparta de Dios y nos enceguece aún más para no ver la mano de Dios, las alas del Señor que ahora están extendidas para que nosotros nos refugiemos en Él. Apocalipsis 20:15. Lastimosamente, tenemos que leer esta palabra, si no el mensaje no está completo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra, recibimos el beneficio del nuevo nacimiento. Cuando somos muy sinceros y nos entregamos de corazón y le decimos, Señor, yo quiero una vida nueva. Yo ya no quiero esta vida de hacer y deshacer con mi vida. Yo quiero vida nueva contigo. Entonces el Señor nos da el verdadero nuevo nacimiento. Y luego dice en el libro de Efesios, nos sella con el sello del Espíritu Santo. Y luego nos habla en Apocalipsis, y sus nombres son inscritos en el libro de la vida. ¿Vea? Pero el que no acepta ese grande amor de Dios, mire, y lo que dice San Juan 3:17, lo repite Apocalipsis 20:15 y así varios pasajes de la palabra. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios nos ama, por eso da mucho tiempo a la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Su mano está alzada. La visitación del Señor está a través de la predicación de la palabra. La visitación del Señor está donde usted quiera que vaya, escuche el mensaje de salvación. Por la radio, por la televisión, por internet, por YouTube, por altavoz, en las plazas, en las calles, en los buses y en todos lados se escucha la voz de Dios porque es la mano del Señor que está alzada. Hay países donde los pastores están siendo perseguidos, los cristianos perseguidos y muertos por predicar el Evangelio. Pero el Señor sigue levantando siervos y siervas porque su amor es grande. Pero también el que le rechaza, también va a ser grande su dolor y su tristeza. Por esto mismo. Muy bien. El amor de Dios entonces, por este mundo que hoy vaga en dolor y tristeza, ese amor de Dios, así como es tan grande su amor, también es demasiado grande el rechazo del mundo hacia Cristo. Pero qué bueno que usted sí le creyó, hermano y hermana. Pero qué bueno, amigo y amiga, que usted está en camino de creerle y recibirle. Qué bueno, le felicitamos, porque no es una casualidad que usted se encuentre con estas predicaciones, y si no es con esta de nuestra iglesia, pues con otras predicaciones de otras denominaciones, pero que son la misma iglesia de Cristo, que es el mismo santo evangelio de renunciamiento absoluto al pecado y de una entrega absoluta a Jesús. Usted va a encontrar ese mensaje en todos lados. Los mensajeros que hoy son apedreados, que hoy son aborrecidos, son los hermanos que van y le hablan y le predican y le tocan a la puerta de su casa, aunque ahora por la pandemia ya no se puede. Pero nosotros tocamos puertas en las aldeas, en la ciudad, en los parques, y nosotros sabemos que muchos de nosotros fuimos rechazados. En las aldeas hasta nos sacaron machete y nos querían agredir y diciendo, ustedes son haraganes, ustedes, ¿por qué no se van a trabajar? Cuando Dios nos da a nosotros la oportunidad de trabajar y ganar el pan de cada día y apartar un tiempo para servirle. Pero no estamos quejándonos, solo estamos diciendo la reacción de este tiempo, de los que siguen rechazando a Jesús. Hermanos que se han apartado de Dios y se han apartado de los caminos de Dios. El Señor ya no está, el Señor ya se fue, ya no está con usted. Llega un hermano a hablarle, se enoja, rechaza al hermano, sigue rechazando al Señor. Mire, cuando llega un hermano a hablarle, hermano, busque a Dios,
Hermano, levántese. Hermano, lo invito a ir a la iglesia. Y usted se enoja con el hermano, similar a Israel, que maltrataba a los profetas y los apedreaba y los mataba. Es lo mismo, el mismo espíritu del maligno, que ya está agarrando lugar en su corazón. Mire, el Señor levanta a un pastor, una pastora y le dice, venga a la iglesia, busque al Señor, estamos orando por usted. Pero hay algo que ya hay en su corazón. Alguien dijo como que ya le picó otra vez la serpiente antigua. Y en su corazón está como la amargura, buscando a quién echarle la culpa de las cosas que le pasan. O le echa la culpa al pastor, a la pastora, a los ancianos de la iglesia, o tal hermano. A ellos sí Dios los ama, a ellos sí Dios les contesta la oración, a mí no. Miren todo lo que me ha pasado. Podemos ver que sigue apedreando y rechazando a los siervos de Dios que le hablan de Cristo. Amados hermanos, la mano de Jehová está alzada. Esperamos que nuestros ojos estén habilitados, nuestros ojos espirituales, nuestro oído, para amar al Señor, para recibirle y para los tiempos duros que vivimos. Para nosotros no son extraños, sino al contrario, nuestra fe es fortalecida porque se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Dios le bendiga. Lamentablemente el tiempo es corto y se nos va rápido. Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado escuchando esta transmisión de principio a fin. Qué bueno, porque esa es otra batalla. Hay hermanos que solo escuchan una parte y luego dejan lo demás que le están hablando que tiene que hacer. No, usted tiene que apartar este tiempo. Usted lo tiene que hacer por su bien. Porque no viene de un humano, viene de la palabra y es la voz de Dios. Amigo y amiga, usted reciba a Jesús porque hay un gran amor de Dios para usted que está separado de Dios. Él quiere entrar a su corazón. Su amor es tan grande que a tal grado que ha llorado el Señor, se ha angustiado, se ha derramado lágrimas y sigue derramando lágrimas el Señor ahora. Él llora por la desgracia en que está el mundo entero, pero no lo ven. Nuestra oración es que los ojos sean abiertos y le veamos y le recibamos. ¿Quiere usted recibir a Jesús, amigo? Hermano y hermana, ¿quiere usted reconciliarse con Dios? ¿Su corazón está endurecido? ¿Está más inclinado a lo material? ¿Su corazón está en todo lo material, está más impregnado en su corazón? Está en peligro que el Señor le abandone o ya le ha abandonado. Ya no siente a Dios. Ya no tiene amor por servir a Cristo. Muchos creyentes no sirve a Jesús porque no le ama. No le nace porque no le ama. El que ama le sirve. El Señor así dice. Oremos a Dios. Amigo, le invitamos a recibir a Jesús. Querido Señor Jesucristo, vengo a ti con todo mi corazón. Te acepto hoy como el único y suficiente Salvador de mi alma. Reconozco que soy pecador y por más que yo quiera hacer el bien, mis pecados, Señor, aún continúan ahí. Por más que yo me porto bien, hago el bien a mi prójimo, pero yo necesito que tú vengas a vivir a mi corazón. Creo en ti, Jesús. Creo en tu sacrificio en la cruz. Creo que no hay otro Dios, ni otro hombre, ni otro nombre debajo del cielo en que yo pueda ser salvo, sino solamente a través de tu sangre derramada en la cruz con que pagaste mis pecados. Señor, opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera, en aquel día, tú buscarás mi nombre en el libro de la vida y ahí estará escrito que yo te acepté como mi Señor, mi Dios y mi Salvador.
Amén. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu grande amor, gracias por tu grande misericordia, gracias por tus bondades. Perdona mis pecados, Señor, porque mi corazón se ha endurecido. Con este encierro de la pandemia, con estas preocupaciones de los asuntos de economía, me he enfocado más en las cosas materiales. Ya no te he servido, ya no te he buscado como lo solía hacer antes. Ya no he sentido tu presencia, Señor. Te has marchado, Señor. Te has ido de mí. Señor, no lo puedo soportar. Yo no puedo soportar que tú te hayas marchado. Perdóname, por favor, y ven, limpia mi vida. Renuncio al diablo, renuncio a mi carne, renuncio a mi enfoque material para amarte a ti y hacer lo que dice el Salmo 45 en sus versículos 9, 10 y 11. Yo renuncio, Padre, todo lo que me aparta de ti. Renuncio todo aquello, Señor, que desplaza tu presencia de mi vida. Te amo con todo mi corazón. Por favor, Señor, lléname de tu presencia. Hoy me refugio bajo tu sombra, me refugio bajo tus alas. Gracias por tu amor, por tus manos extendidas para mí. Gracias, Señor. Dios nos bendiga, queridos hermanos, amigos que ustedes recibieron a Jesús hoy. Dios los siga fortaleciendo. Siga escuchando las transmisiones de nuestra iglesia. Si usted está en Rabinal Baja Verapaz, le invitamos a los cultos domingos 7 de la mañana a 9 y 5 de la tarde a 7 de la noche. Traiga su mascarilla, traiga un corazón abierto para el Señor, un corazón hambriento, y va a sentir usted la presencia, la gloria de Dios que se manifiesta en nuestras reuniones de alabanza y de adoración al Dios vivo y verdadero. Queridos hermanos, sigamos adelante. No falte a la iglesia, no falte a los cultos, pues ahora no podemos decir que tenemos un programa extenso de reuniones por la pandemia. Lo poco que tenemos, hagamos acto de presencia. Estamos haciendo los cultos al aire libre para proteger nuestra salud, pues nosotros tenemos que obedecer y protegernos, y de Dios es el resto. Amén. Muchas bendiciones y hasta pronto. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.